Espere. Somos estudiantes del Colegio Salucot Sur. Le venimos a hablar del tema Inquisición de la Edad Media y Edad Moderna. La Inquisición básicamente trata del deber que tenía la Iglesia en conservar intacta la fe cristiana, por, por decirlo de alguna manera, ser maestra de la verdad, de no permitir que la revelación divina se oscurezca o se falsee en las mentes de los fieles. Nace en los años de 1220 a 1230, cuando el poder civil y el poder religioso colaboraban en la búsqueda de los herejes y en su castigo. Se puede decir que la Inquisición fue una institución judicial creada por el pontificado de la Edad Media, con la misión de procesar y sentenciar personas culpables de herejía. Durante este periodo histórico tenemos como conocimientos en la Edad Media 7 artes, por decirlo de alguna manera, liberales. Estas eran gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronómica y música. Estas son la expresión de de, de un antigüedad clásica, cultivada por hombres libres en oposición a las artes serviles como oficios, viles y mecánicos propias de siervos y esclavos. Un tiempo después vino la Edad Moderna, que se origina a finales del siglo XV, cuando se realizaron las grandes exploraciones y descubrimientos de América por los españoles, dirigidos por Cristóbal. Como principales causas a la Edad Moderna tenemos la invención de la imprenta. Este invento fue muy importante para la propagación de la cultura. Las monarquías europeas se conciliaron frente al feudalismo medieval, lo que favoreció el comercio y la agricultura, facilitando el intercambio comercial y cultura. Sus principales causas fueron el desprestigio del sistema feudal, el fortalecimiento de monarquías, los adelantos de técnicos referidos a la navegación, el auge de la burguesía, formación de grandes riquezas concentradas en épocas de mano. Como principales características economías tenemos que el comercio es la mejor muestra de la inexistencia de una economía organizada, que tuvo tres caos. En primer lugar está el caos monetario, ya que las monarquías alteraron la moneda cambiando su ley a la baja, generando así una difracción. Como segundo problema está el afectamiento a los medios de transporte, que no eran muy eficientes. El transporte terrestre es un muy desastre. El tercer caos es el comercio marítimo y fluvial. En la política, los reyes han hecho con el poder en la sociedad comercial y monetaria el no control del señor feudal. Sus principales características son la unificación territorial, se delimitan bien las fronteras que son definidas por un ejército que trabaja para el rey. La segunda característica es el aumento de poder político. El rey somete a la nobleza a estar bajo su poder. Todos los ciudadanos son súbditos del rey. Como tercera característica está el ejército permanente. Los soldados trabajan para el rey. Por último, la cuarta característica es control de la justicia y aparición de la diplomacia. En el campo social, la burguesía se consolida como la nueva clase social de la ciudad. Su actividad económica hará que las ciudades sean tomadas bajo el poder del rey. Esto traerá privilegios y no privilegios. Los señores feudales se convierten en la nobleza. El rey es el hombre más poderoso. Con el aumento de la población de las ciudades hay una nueva clase social que se dedica al trabajo bajo el mando de los burgueses, llamados los campesinos, que son la mayoría. Han mejorado su situación respecto a la Media porque han cambiado sus relaciones feudales por rentas monetarias que han de pagar a sus señores. La época del Renacimiento
Surge durante los siglos XV y XVI. Es una vuelta a la cultura clásica de Roma y Grecia. Miguel Ángel de Cervantes y Leonardo da Vinci son sus máximos exponentes. Los rasgos más característicos del Renacimiento son el surgimiento de formas embrionarias del modo capitalista de producción en el seno de la sociedad feudal, el desarrollo de la manufactura y del comercio, el crecimiento de las ciudades y el nacimiento de una nueva clase social llamada la burguesía, que tenía un carácter progresista. El concepto renacimiento se aplica a la época artística que da comienzo a la Edad Moderna. El término procede de obras de pintores, escultores y arquitectos más famosos de la época. Los principales exponentes del Renacimiento son Miguel Ángel con su obra Capilla Sixtina, Rafael Sanzio con su obra La Resurrección de Cristo, Lorenzo Ghiberti con su obra Las Puertas del Paraíso, Bernardo Rossellino con su obra Palacio de Russell, León Bautista con su obra Santa María Novela. La Ilustración fue un movimiento cultural, intelectual, europeo que se desarrolló a finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía convertir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos, sociales de la época.